Bien, bien. Bueno, hagamos el repaso de la primera parte. Vemos que el parcial de análisis 1 va a consistir en una parte A y una parte B. La idea de hoy sería asentar un poquito los temas de la parte A, que generalmente tienen que ver con el análisis de funciones y derivadas. Es lo que más abarca la primera parte, ¿sí? Así que de cara a la parte A, vamos a realizar estos ejercicios. El primero de estos dice encontrar la derivada de cada una de las siguientes funciones. Solo se requiere utilizar correctamente las reglas de derivación. No hace falta simplificar posteriormente las expresiones ni calcular los dominios de derivabilidad. Ahí está. Bien, entonces, vamos a arrancar. Vamos con el A. En principios, lo que nos está pidiendo es que podamos aplicar bien las reglas de derivabilidad. Bien. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos el producto de dos sumas. ¿Sí? Perdón, para cambiar el color. Por acá. Tenemos el producto de dos sumas. Por acá tenemos esta primera expresión, este primer producto, este primer factor y el segundo factor. Bien, cuando nosotros estamos analizando una función y queremos llevar adelante la derivada de esta función, ¿sí? Generalmente la derivada se va a expresar como un f de x, ¿sí? Donde yo estoy aplicándole una determinada función a una variable x. Yo voy a conocer o voy a reemplazar valores para x y a partir de esos valores reemplazados, esta función va a tomar un cierto valor, ¿sí? Eso más que nada como concepto de función. Y después, si yo quiero aplicar la derivada de esa función, es decir, si yo la derivo, la expresión generalmente la vamos a tener como f corchetito de x, ¿sí? Generalmente lo vamos a expresar de esta manera, entonces cada vez que les aparezca este simbolito de acá arriba, eso significa derivada, ¿bien? Ok, entonces, yo tengo mi función f de x en el inciso A. Esta es la función. Y se expresa de la siguiente manera, habíamos dicho que era el producto de dos factores que son sumas, en este caso, ¿sí? Entonces, si yo tengo el producto de dos sumas, o puede ser el producto de dos restas, la idea sería que la derivada de esta función se exprese como, digamos que este es el primer factor A, llamémoslo así. Sería el factor A derivado por, el segundo factor vamos a llamarlo B, por B sin derivar. ¿Bien? Y a esto se lo vamos a sumar a el factor A sin derivar por B derivado. Si ustedes se trasladan al libro de cátedra, probablemente a esta función la hayan llamado, no sé, U, y a esta función la hayan llamado B, entonces es U derivada por B más U sin derivar por B derivado. ¿Sí? Esta sería una de las reglas, digamos, la más simple de todas en principios. ¿Bien? Recuerden que esto implica que tengamos un factor que sea una suma o una resta, y bueno, esto se lo estoy multiplicando por otro factor que también sea una suma o una resta. Entonces, primero derivaríamos al primer factor, luego derivamos al segundo factor. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a quedarnos con A y B. ¿Bien? Tenemos al factor A y al factor B. Bien. Entonces, si yo tengo que derivar al factor A, siendo mi factor A 2x más 3, ¿cómo derivo este factor? ¿Alguien se anima a decirme cómo derivo esto? Digamos, vamos a hacer la derivada de A. ¿Alguno se anima? ¿Alguno recuerda? Ok, bueno, lo vamos a ¿Quedaría hacer 2? juntos. Ok, quedaría 2. Me proponen que acá queda 2. ¿Todos de acuerdo? Sí.
¿Sí? Perfecto. Bueno, para los que, si hay alguno que no se anima bueno, a decirme, eh, están proponiendo que esto es 2, dado que la derivada de coeficientes independientes, ¿sí? Cuando lo derivo, esto es igual a 0. Bien. Y tomemos este caso, ¿sí? Donde tengo un coeficiente que multiplica a mi incógnita, ¿sí? Entonces, esto en teoría está elevado a la 1. Si yo estoy derivando, entonces estoy suponiendo que estoy multiplicando 1 por mi coeficiente y le estoy restando la unidad al exponente que tiene mi incógnita. Y por eso esto es igual a 2 por el coeficiente, el exponente que tenía por encima de x a la 1 menos 1. Esto es igual a 2, que es el resultado de esto que tenemos por acá, x a la 0. Bien. Y cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Eso recuerden, estos son propiedades eh, de, de las operaciones matemáticas fundamentales, ¿sí? Esto me queda igual a 2 por este 1 que tenía por acá. En total esto queda igual a 2. ¿Se entiende? Bien, entonces, si nosotros trasladamos a la derivada, vamos a ir notando cómo nos queda la derivada por acá arriba, ¿sí? La derivada de la función original que teníamos por acá, ¿sí? Entonces, la derivada de la función de x me va quedando la derivada de a, que es igual a 2 por, y ahora, en teoría, tendríamos que tener la derivada de b, perdón, el factor b sin derivar, ¿sí? Entonces esto nos quedaría, por acá lo notamos, nos queda x a la 3 más 3x. ¿Se entiende lo que hicimos? Lo que hice acá fue poner la derivada de a, lo que me dio de la derivada de a, y todo el factor b. Bien, esto es a derivado y esto es b. Y acá voy a hacer el mismo proceso, pero con el factor b. Y vamos a ello. B es el nombre que yo le puse a este otro factor, 3x. ¿Bien? Entonces, yo lo que quiero hacer es derivar esta función. ¿Cuál es la derivada de esta función? X3. Me dicen x3. A ver, evaluemos. Me dicen que es x a la 3 o x al cubo. ¿Están todos de acuerdo? No, es X más 3, perdón. X más 3. No, no es 3x cuadrado más 3. Me dicen 3x cuadrado más Más 3. 3. ¿Están de acuerdo? Ok. Sí, es esto mismo. Bien, lo que tenemos acá es, tenemos dos términos que se están sumando. Esto forma parte del mismo factor, ¿sí? Que era lo que veíamos allá, lo que veíamos más arriba. Pero este factor está compuesto por la suma de dos términos, ¿bien? Y implicaría que, como todo este factor tiene que estar derivado, cada uno de los términos tiene que estar derivado. Entonces, si nosotros tenemos x a la 3, hacemos el mismo procedimiento que hicimos por acá arriba, ¿sí? Es lo mismo. Vamos a bajar el exponente 3 multiplicando, ¿sí? Originalmente tenemos a la x, y al 3 que tenemos acá, lo vamos a restar la unidad. Y esto me devuelve 3x al cuadrado. ¿Bien? Que es lo que proponían, perdón, no sé quién me habló, pero bueno, me propusieron hace un ratito por acá. Es que no veo los nombres, si no les diría. Eh, bien, y por otro lado, tendríamos que derivar el siguiente término que está formando parte del factor que quiero
derivar. Y me dicen que esto es igual a 3. Y es cierto, porque hagamos un punteo por acá. Esto está elevado a la 1. Entonces estamos esperando que sea el exponente multiplicado por el coeficiente que tengo por acá adelante. Esto me devuelve 3, dado 1 por 3. Y al exponente le restamos la unidad correspondiente y nos queda x a la 0. Y cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Así que me quedaría 3 por 1. Por eso 3. Por eso por acá me proponían, que sea 3. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a trasladar este resultado a lo que quería hacer al principio, que era no ahora derivar b y dejar a como está. Entonces, a sin derivar es 2x más 3. Vamos, perdón, hay que ponerle paréntesis a todo. Ahora les hago un apartado para comentarles eso. 2x más 3. ¿Bien? Y eso lo vamos a multiplicar por la derivada de b. Y la derivada de b no es más ni menos que lo que tenemos por acá. Veamos, lo trasladamos por acá. Si es necesario le cambiamos el color para que esto no tenga nada raro. Y cerramos. ¿Sí? Bien, para que no tengan ninguna duda, vamos a marcar bien qué es cada término. Entonces, teníamos, esto es la derivada de a por b, y esto es a sin derivar, y esto es b derivado. Bien, y esa es la derivada de la función que yo quería. ¿Se entiende lo que hicimos? Si no se ¿Y entendió, cométenme. queda ahí o hay que terminar de resolver? Bien, la expresión, digamos, terminaría ahí porque no habría ninguna otra operación para derivar, pero siempre se puede simplificar un poco más, ¿sí? O sea, todo este resultado ya es la derivada de la función, pero lo que yo puedo hacer es simplificar, ¿sí? Lo cual también es importante porque me va a quedar algo muchísimo más resumido. Así que vamos por ello, ¿sí? Para que nos quede un poquito más lindo. Bien, tenemos por acá la derivada de a, ¿sí? Y acá me quedó b sin derivar. Y como podemos darnos cuenta, este es un coeficiente que puede aplicarse ¿qué propiedad? Para la derivada para b sin derivar. ¿Qué puedo hacer con ese coeficiente? ¿Multiplicarlo y hacer distributiva? Perfecto, eso mismo. Hacemos la distributiva de este coeficiente en ambos términos de el factor de función de b. Entonces, ¿están de acuerdo que me quedaría 2x al cubo más 6x? Quiero pensar que me creen. Bien, en sí es aplicar distributiva. Bien. Y luego nos quedaría el siguiente término. Acá se complejiza un poquitito más, pero es la misma idea, ¿sí? Acá teníamos a sin derivar. Bien. Acá ponemos multiplicando. Y acá tenemos a b derivado. Entonces la idea sería, tenemos este primer término, que va a multiplicar por acá, y a la vez ese término va a multiplicar la siguiente parte de la derivada de b. Luego, este término multiplicaría por acá, y este por acá. Bien, entonces, acá nos estaría quedando. Bien, sí, vamos a hacerlo así. Bien, el 2x, que tenemos por acá, va a estar haciendo distributiva con 3x al cuadrado y 3. Bien, así que
¿cómo aplicamos esta propiedad distributiva para 2x y 3x al cuadrado? Vamos a recordar un poquitito de las propiedades que vimos en el curso de ingreso. Así no entra ningún tipo de confusión. De hecho, en el tema de derivadas, también es muy importante que tengamos en cuenta este tipo de propiedades, porque una vez que ya terminamos de derivar, al simplificar, generalmente van apareciendo este tipo de funciones que quedan muy largas, ¿sí? Derivadas que quedan muy largas, queremos simplificarlas. Así que podemos ir refrescando un poquito lo que son las propiedades de distribución, en este caso. ¿Alguien se acuerda cómo era? Teníamos un coeficiente 2 por x y eso queríamos multiplicarlo por 3x al cuadrado. Multiplicación de potencias de igual base, se suman los exponentes. Perfecto, exacto. Nos queda, la realidad es, multiplicamos los coeficientes y dado que es una multiplicación, sumamos los exponentes. Nos quedaría 6x al cubo, ¿están de acuerdo? Y el siguiente caso, dado que estamos sumando, tenemos ambos términos están sumando, o mejor dicho, ambos términos son positivos, nos quedaría 2x por 3. ¿Cuánto nos queda? ¿Están de acuerdo que sería 6x? Esto para la primera distributiva. Y para la segunda distributiva tenemos 3, simplemente 3. Bien, esto se va a estar sumando. Bien, dado que es una multiplicación. Nos quedaría 3 por 3x al cuadrado. Esto nos queda en 9x cuadrado. Más 9, ¿están de acuerdo? La idea de esto es, fíjense, ahí los voy a anotar acá. Fíjense que ya nos van quedando términos sueltos. Nos queda esto más esto. No, es decir, no se nos interpone ninguna multiplicación, ninguna división, ninguna raíz o potencia. Nos queda todo en términos de sumas y restas. Es decir, acá, por ejemplo, vean, está sumando. Acá también suma. Por acá lo mismo. Acá lo mismo y acá lo mismo. Entonces, estos nos quedan términos que podemos agrupar. No sé si recuerdan el tema de polinomios cuando lo han visto en el curso de ingreso o si lo tienen repasado, pero esto nos quedó un polinomio que tenemos que agrupar y ordenar. ¿Recuerdan? Fíjense, por ejemplo, tengo este término que es una incógnita x que está elevada al cubo, tiene su coeficiente respectivo, pero acá también tenemos una expresión x al cubo. Y por acá, por ejemplo, tenemos un x elevado a la 1, o un x, simplemente. Acá tenemos lo mismo. Acá hay un x al cuadrado. Y acá hay un coeficiente independiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tomemos los que están elevados al cubo. Por acá. Lo podemos agrupar. Entonces, seguimos simplificando un poco. Y nos quedaría unos 8x al cubo. Puesto que en este caso estamos sumando, no multiplicando, ¿sí? Coeficientes, puesto que tienen los mismos exponentes, ¿sí? Y si queremos agrupar ahora los que están elevados a la 2, o sea, los que están al cuadrado, tenemos simplemente a 9x al cuadrado, es el término que tenemos por acá, que no comparte el exponente con ningún otro. Luego tenemos por acá los que están elevados a la 1, 6x, 6x, 12x. Recuerden, no están multiplicando, están sumándose, dado que tienen los mismos exponentes, y terminamos con el coeficiente independiente igual a 9. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo de repente, habiendo aplicado las propiedades de la derivación,
¿sí? Llegamos a este polinomio. Recuerden, es un polinomio porque tenemos varias x, varias incógnitas, ¿sí? Que están elevadas a distintos exponentes y están agrupados y ordenados y completados, en este caso, ¿sí? Entonces, para repasar todo lo que hicimos, igualmente esto se los voy a pasar, ¿sí? Junto con la grabación vamos a subir un archivito. Teníamos, perdón, por acá, teníamos una función f de x que queríamos derivar y resulta que esa función era el producto de dos sumas. En este caso son dos sumas, ¿sí? Habíamos llamado a este factor, lo habíamos llamado A y a este lo habíamos llamado B. Y lo que queríamos hacer era aplicar propiedades de derivación en donde la derivada, ¿sí? De esta función x, recuerden, este simbolito significa derivada, es igual a A derivado por B sin derivar más A sin derivar por B derivado. Todo esto que hicimos por acá abajo, ¿sí? Y que llegamos a esto, es el proceso de ir derivando esa función. Así que, en conclusión, la derivada de esta función de x es igual a este polinomio que nos quedó por acá. ¿Sí? ¿Algo que no se haya entendido, chicos? Estoy tratando de ser lo más prolija y rápida posible. No, hasta ahora venimos bien. Perfecto. Ok. Genial, entonces. Bien, entonces sigamos con la otra. ¿Sí? Acá vamos a hacer un pequeño enfoque en lo que son las derivadas, que es un tema muy, muy importante para este parcial. Bien, fíjense este caso que tenemos por acá, el caso B. Bien, lo que tenemos ahora es un cociente, ¿sí? Nuevamente, fíjense, arrancamos con un numerador que está compuesto por una resta y un denominador que está compuesto por una suma, ¿sí? De más está aclarar, ¿sí? Que esto es una división. O sea, no discriminemos eso. Los cocientes son divisiones, ¿sí? Digamos, donde se está dividiendo el numerador por el denominador. Bien. Y si recordamos, las operaciones fundamentales, la multiplicación sería, entre comillas, lo contrario a la multiplicación, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer la derivada de esta función que ahora se llama h, ¿sí? O sea, las funciones pueden tomar los nombres que quieran. En este caso se llama h. Entonces, si yo quiero hacer la derivada de h, ¿están de acuerdo que si yo llamo a este término, lo llamo a, y a este término lo llamo b, la derivada de este cociente sería a derivado sobre b sin derivar menos, perdón, por acá, a sin derivar sobre b derivado? ¿Están de acuerdo con eso? ¿O hay un error en esta derivada? Porque suele tenderse a pensar de que como acá hicimos una multiplicación, una suma, suponiendo que lo contrario es una división, tienden a hacer la división y la resta. ¿Esto está bien? ¿Alguien, si me dice que sí, o alguien me dice que no, o dice no estoy seguro? No sería.
no sería como el producto, como la derivada del producto, pero en vez de sumarse se resta, y todo eso Ujú. se divide por, por justamente eh, la función del que está abajo Ok, al cuadrado. bien, bien, genial. Eh, a medida de la clase voy a ir tratando de pensar los errores que de repente a veces se cometen, plantearlos y que ustedes me digan si están de acuerdo o no están de acuerdo, ¿sí? Por eso es la idea de que generalmente cuando uno ve una división, ¿sí? Piensa, bueno, tengo que hacer todo lo contrario a lo que hacía en una multiplicación, y no es el caso. Bien, por ejemplo, ese caso que yo acabo de plantear no es el correcto, a pesar de que era todo lo contrario a lo que pasaba en el producto de una función. Ahora yo tengo la división planteada como función y a veces se tiende a cometer ese error de hacer todo lo contrario a lo que hice anteriormente. Bueno, pero las propiedades de las derivadas, si este se llama A y este se llama B, como me comentó acá el compañero, la idea sería nuevamente plantear un producto, donde sería A derivado por B sin derivar, menos, ahí sí, menos, porque estamos hablando de un cociente, ahí sí es donde viene, digamos, la trampilla de hacer lo contrario a lo que hacía en un producto, pero bueno, ahí sí se entiende el menos, A sin derivar por B derivado, y todo esto lo voy a dividir por B al cuadrado. Esta es la propiedad para la división. Si yo quiero hacer la derivada de una división, esta es la fórmula que necesito. Siempre y cuando yo tome los nombres, ¿no? O sea, necesitamos que cada una de las partes estén nombradas apropiadamente. Y en el caso de que sea una multiplicación, esta es la propiedad que yo necesito. ¿Sí? Bueno, entonces siguiendo con esta idea. Lo que podemos hacer para ahorrar tiempo, anteriormente hicimos un desarrollo completo de parte por parte. Ahora vamos a ser un poco más realistas y vamos a ponernos en plan examen, ¿sí? Vamos a derivar todo lo que necesitemos derivar o lo que en algún momento lo vamos a usar, ¿sí? Vamos a hacer la derivada de A, siendo A igual a x al cuadrado menos 3x. ¿Qué es la derivada de A? ¿Alguien se anima? 2x menos 3. Bien. ¿Todos de acuerdo? Dado lo que habíamos repasado anteriormente, tenemos el exponente 2. Bueno, vamos a ir haciendo un pequeño repasito, ¿sí? A medida que vamos trabajando. Bien, exponente 2 lo multiplico por el coeficiente que tengo acá, en este caso es 1, y a ese exponente posteriormente le voy a restar la unidad. Por eso me queda 2x. Luego, para la siguiente expresión, me queda 3x. Es como pensar que acá hay un exponente 1, multiplico por 3, y a ese exponente le resto una unidad, me queda x a la 0, cualquier número elevado a la 0 es igual a 1, por lo tanto me quedó 3 por 1, 3. ¿Bien? Perfecto. Luego, siendo b igual a menos x elevado a la 1/7 más 4, ¿quién es la derivada de b? ¿Alguien se anima? Menos un sexto x elevado a menos 6 dividido 7. Así, menos un sexto. Perdón, me dan menos 1 sobre 7. Perdón. Bien, menos un séptimo, perfecto. Sí.
menos un séptimo a la x elevado a la ¿cuánto? Elevado a menos 6 dividido 7. Menos 6 dividido 7. Sí. ¿Todos de acuerdo? Ok, para el que no esté seguro, en este ejercicio particularmente me gustaría plantearles para recordar, ¿sí? Cómo es esta resta de la unidad, ¿sí? Digamos, lo que dice acá el compañero está bien. Bajo el exponente por acá, lo multiplico por menos 1, por eso me quedó menos un séptimo, ¿sí? Bueno, el tema es que tenemos que restarle una unidad a ese exponente. Entonces, un séptimo menos 1. Un consejo de acá en adelante, cuando no estén seguros de cómo realizar esta resta, supongan siempre que cualquier número natural por debajo tiene un 1, ¿sí? Está dividido por 1, pueden pensarlo así. Este es un pequeño repaso que creo que no está de más hacerlo, ¿sí? Bien, la idea de acá es que podamos tener el mismo denominador. Bien, en este caso, un denominador común para 7 y 1 sería 7. Bien, entonces, como esta primera expresión tiene al denominador que yo necesito, voy a dejar al numerador como está. Bien, por acá. Navi, Y ¿te a molesta un esto, segundo? sí, obvio. Un compañero está tratando de entrar y no lo aceptan. Ahí le comento a Manu, gracias. Dale. Denme un segundito que le aviso. Bien, ahí está. Bueno, retomamos. Ahí le avisé a Manu, así que en un ratito ya lo debe estar uniendo. Dado que él me está grabando la clase, digamos, es una red de él. Em, bueno, estábamos que, bien, teníamos a este denominador, tenía que ser común con el 1, con la unidad que estoy restando. Bueno, por eso yo colocaba este 1 por acá, ¿sí? Porque esta parte de la expresión, esta parte de la resta, concuerda con el denominador que yo ubiqué como el resultado, ¿sí? Pero en el caso de este 1, donde su denominador no coincide con el denominador que puse como resultado, entonces necesito multiplicarlo, ¿sí? O sea, necesito multiplicar este valor que yo ubiqué como denominador por este valorcito que tengo denominador. Por eso me queda 7. En resumidas cuentas, fíjense que me queda lo que dijo el compañero por acá. Porque esta resta, 1 menos 7, me queda menos 6 séptimos. Que es lo que por ahí el compañero dijo. Esa es la expresión de restarle una unidad a un séptimo que tenía como exponente. Bajé ese exponente, lo multipliqué por menos 1, por eso me quedó menos un séptimo. Y por acá me quedó menos un séptimo, que es un séptimo menos la unidad. ¿Se entiende? Creo que no estaba de más repasar eso, por las dudas. Y para que se entienda cuáles son los valores que me está devolviendo, ¿sí? Ahora, por último, lo que vamos a hacer es expresar b al cuadrado, ¿sí? B al cuadrado. En verdad vamos a expresar primero a b nuevamente. Bueno, no, sí, vamos a ser un poco más prácticos y vamos a hacer así. Teníamos que b era menos x, perdón, acá había 1,7, ahí, más 4, y yo quiero elevar esto al cuadrado.
¿Cómo realizaba esto? ¿Alguien se anima? Bueno, básicamente lo que podemos hacer es distribuir ese exponente, ¿sí? Entonces, me quedaría, ay, perdón, no multiplicaba, esto es un exponente. Vamos a corregir para que no se sobreentienda. Y esto también lo vamos a bajar. Bien. Bueno, exponente con exponente se multiplicaban, así que me quedaría 2 séptimos más 4 al cuadrado, me quedarían estos 16. Bien. Sería la distribución del exponente que tengo por acá. Ok. Ahora que yo tengo cada uno de estos datos, que van a ser útiles porque yo ya conozco quién es la derivada de A. Está por acá. Conozco B y quién es la derivada de B. Y a la vez conozco el denominador que viene dado por la propiedad de la derivación de un cociente. Bien. Entonces, lo que me quedaría simplemente es ordenar todo esto. Entonces, vamos a hacer que la derivada de H es el cociente entre, y lo vamos a extrapolar a esto. Si hacemos la derivada de A, tomamos esta expresión, vamos a esta expresión, la colocamos por acá, esta es la derivada de A. Y la quiero multiplicar por B sin derivar. Y B sin derivar es esto que tengo por acá. Copiar. Lo copiamos por acá. Bien. Ahí. ¿Sí? Importantísimo el tema de los paréntesis. Respétenlos mucho. Son gratis los paréntesis, así que pueden ir colocándolos siempre. Por favor, así no hay errores en el examen particularmente. Bien, y ahora lo que quiero es a la inversa. Ahora quiero la de A sin derivar, perdón, por acá. Copiamos por este, colocamos por acá. Esto con su respectivo paréntesis. Y luego copiamos esto por acá, que es la derivada de B, por acá. Y el resultado de haber multiplicado la expresión de B al cuadrado. Copiamos por acá. Bien, este es el resultado de derivar la función de H.